De todas maneras, permíteme un segundito. Bruno, ¿cómo estás? Bruno me estaba escribiendo que te tenía una pregunta, por eso le permití se conecte para que te la haga directamente. Bruno, por favor. True, pura vida. A mí no termino de entender, pero tal vez para verlo desde otro punto de vista. Vos decís que Dios existe porque estuviste en una situación en la que necesitabas de Él y Él te respondió. ¿Es así? ¿Y él me lo qué? Y Él respondió. ¿Respondió? Respondió, me dice, Ujú. sí. Sí, Digámoslo de esa manera, que así fue. Pero es que el que lo sintió, o sea, fui yo, ¿sí me entiendes? O sea, yo puedo decirte, sí, Dios existe en mi vida, para mí, Dios existe por lo que Él ha hecho en mi vida, pero yo no puedo decirte ateo o humanismo, para ti Dios existe, ustedes me van a decir que no, muchachos, porque es que Dios todavía no ha o- obrado en sus es vidas, ¿sí que me entienden? Por lo menos las, no, no, ustedes no en la tienen mía de sí pronto... obró. En la mía se obró y de hecho ahí es donde a mí o sea, yo te creo, por supuesto, no lo pongo en duda, que vos sentiste algo, eh, que es lo que todo el mundo siente que hace el Dios de turno en su país. Vos sí estás claro de que esto que te pasó a vos le pasa a diferentes personas en otros países con otros dioses, ¿verdad? La verdad, mira, la verdad, yo hablo por mí, ¿sí me entiendes? No, no, Yo estamos de siempre lo acuerdo, digo. pero esa no fue la pregunta. La pregunta es que si estás consciente de que eso mismo, de una experiencia a donde la persona recibe a Dios, entre comillas, si estás consciente de que eso le pasa a diferentes personas en otros países cuando le piden a otros dioses. Pues la verdad no conozco esos otros dioses, la verdad no sé cómo sea con ellos, pero Ok, en cuanto al entonces, mío, si no conoces, te cuento. Lo mismo sucede en otras culturas, en otros países, cuando se le pide a otros dioses. Igual puedes ver todos los testimonios, puedes buscar con respecto a diferentes dioses, a donde estaban en una situación, a donde estaban en la noche más oscura y pidieron a ese dios y ese dios, según ellos, los salvó. Y ahí puedes verlo en términos de enfermedades, de relaciones, de trabajo, de cambio de vida, de drogas, de un montón de cosas, y lo puedes ver con respecto a diferentes dioses. Entonces podrás comprender que si nosotros sabemos que los diferentes dioses no pueden ser compatibles, el que vos escuches un testimonio de una persona que le pasó lo mismo, pero que le pidió a Alá, por ejemplo, vos no darías eso como evidencia de que existe Alá. Y esa persona te diría que está totalmente segura en su corazón de que eso fue obra de su Dios y de que sin esa ayuda se hubiera marchado su esposa con su hija y que fue gracias a Alá que eso no sucedió. Mi pregunta sería, ¿a dónde está la diferencia? ¿Cómo sabes vos que esa persona está o mintiendo o imaginando cosas o que sintió una cosa que la relacionó con su Dios de turno y en tu caso es el verdadero Dios? ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? Porque sería lo mismo que esa otra persona podría decir de su Dios. Juanismo, yo creería que eh, todo conduce a ese mismo final al cual ha tomado hoy como tema ateo digital. ¿Sí? Que es la muerte, ¿no? Entonces, llegando a ese No, no, punto, pero No, perdón, esa no perdón, fue la lo de la pregunta. muerte está, sí, no, 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 está ya bien, te lo voy a podemos hablar responder, después de la muerte. pero llegando al... La pregunta es mucho más Déjame, simple, ya te acabo de es responder, déjame, ya te acabo de cómo, responder. ok, Mira, dale. entonces, no sé, Ala, la verdad no sé Ala para ellos que hable sobre la muerte, ¿sí? Para mí, el Dios en el que yo creo, Él dice
y promete que después de la muerte viene la vida eterna. Para Alá, no sé, no sé exactamente cómo No, sea la cosa, ¿sí me es que, entiendes? perdona, esa no fue la Entonces, pregunta. La, sí, la sí, pregunta es más escúchame. concreta. La pregunta es más concreta. ¿Cómo sabes vos que la persona que le pidió a Alá estaba teniendo alguna experiencia mental ahí rara, a donde claramente no existe Alá, porque si existiera no existiría tu Dios? ¿Cómo sabes que lo que le pasó a esa persona fue imaginario y lo que te pasó a vos fue verdadero? Es que humanismo, vuelvo y te digo, yo tengo conocimiento de mi Dios, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar de algo que yo no conozco Yo, ni estoy yo interesado. creo que ¿Sí me voy a entender? si a este punto no entendiste la pregunta, yo creo que no podemos continuar. Yo digamos, no te preguntaría más porque la pregunta no tiene nada que ver con eso. La pregunta es cómo sabes que vos, que en tu caso fue un Dios y en tu caso pasó y automáticamente es un Dios creador del cielo y de la tierra y del universo y que tuvo un hijo y que fue hijo de un carpintero y que lo crucificaron en tiempos de Poncio Pilato. ¿Cómo sabes vos que a través de esa experiencia el tuyo sí es verdadero y en el caso de alguien que puede decir lo mismo y que siente exactamente lo mismo en su corazón, exactamente lo mismo que vos estás diciendo, David, esa otra persona lo diría con otras palabras? Pero como te digo, no, solo planteaba la pregunta, hola, porque claramente no vamos a llegar a una respuesta. Solo te diría que sí, que tal vez que te plantees cómo sabes vos que en tu caso eso fue verdadero y en el resto de los casos no lo es. Ahí sí, como te digo, humanismo, yo creería que, y vuelvo a lo mismo y me perdonarán, pero viejo, yo digo que depende de ese Dios al que tú creas, viejo, ¿sí? O sea, es respetable las creencias de cada uno, y en mi caso, pues, para mí es Cristo, viejo, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, y como les digo, o sea, porque yo Pero le abrí mi corazón. si estás claro de que no estás respondiendo a la pregunta, por lo menos eso, por lo menos Sí, honestidad en decir, no sé cómo responderla, porque si yo digo que es Cristo, la otra persona podría decir que es Mahoma, y no sé cómo responder la exacto, pregunta. exacto, O sea, sí te estás dando cuenta de que no exacto. O estás sea, respondiendo a la pregunta. sí, sí, yo estoy de ¿Ok? acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, Entonces, porque, pues, de si todas estás de acuerdo, maneras, perdona, si estás de acuerdo, entonces no sabes si tu caso fue verdadero y el de la otra persona falso o al revés. Eso es lo que podemos deducir lógicamente de que vos decides de que efectivamente no puedes responder la pregunta. vuelvo y te digo, o sea, para mí es como para ustedes. Ustedes no creen, ¿sí? Ustedes no creen en nada. Yo sí creo en mi Dios y para mí fue Él. Él lo es todo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, o sea, esa es la eh, brecha grandísima. yo Esa es la creo brecha grandísima. que quedó sumamente claro y les agradezco a los dos. Bruno, muchísimas gracias por justamente la pregunta que tenías. Creo ayudó muchísimo para llegar un poquito más al punto como tal de el meollo del asunto. Agradezco siempre, tú siempre tan atinado en cuanto a preguntas y al objetivo principal de las conversaciones. No, pura vida. Hablamos. Hablamos, pasa Pura bonito. vida, mensaje. Igual mensajero de Dios, agradezco muchísimo el aporte. Ya ves, contigo me he alargado un poco más. Y de igual manera, un abrazo y gracias por tu postura, tu paciencia y el aporte en esta noche. Ojalá puedas seguirme acompañando. Gracias, gracias, Ateo. Pasa bonito. Y bueno, el tema de esta noche, que se desvía un poco nada más, ¿sí? Pero todos los caminos llevan a Roma. Así dice el viejo adagio. El tema de hoy,
la muerte. ¿Sí? El tema de hoy día es la muerte. Queremos ver desde tu punto de vista en lo que creas. Puede ser, justo como hablamos enseguida, puede ser Alá, Jesús, Mahoma, no sé, Zeus, Indra, Vishnu. Desde ese punto de vista, ¿qué es la muerte para ti? Hola Ángel, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Disculpe que se escuche un poco mi voz, porque el trabajo me tiene así con la voz apagada. No, de todas Eh, maneras se te escucha fuerte y claro. ¿Ateo o no ateo? no soy ateo, yo. Eres creyente. Sí. Para ti, desde tu punto de vista como tal, ¿qué es la muerte? ¿O Mm, qué piensas que pasará cuando mueras? Bueno, por lo regular yo se veo que cuando uno muere, el espíritu deja el cuerpo y va al ¿Ya? lugar, a un lugar en el que todavía no va a ser juzgado porque todavía no ha llegado al fin todavía de todo esto y andará vagando. Si se ha portado bien y se ha hecho las cosas bien, va directamente a un lugar de descanso donde debe estar. Pero si ha hecho algo malo, si no se porta bien, todas las cosas que ha hecho malo le van a atormentar porque una vez que ya esté muerto, él se va a dar cuenta de en realidad todo lo que ha hecho malo. Y eso es, para mí, es el verdadero infierno que va a vivir, porque se va a Oye, acordar de todo. Dime. aquí me nace una duda. Tú dices, Sí. cuando mueras, y yo sé que cuando mueras, ¿cómo Ujú. sabes? ¿Cómo lo sé yo? Por las escrituras. ¿Cómo están en las escrituras? ¿Cómo va O por? sea, no lo sabes. Simplemente supones que es como te lo cuenta, en este caso, la Biblia. No solo por la Biblia, también por personas que incluso han tenido, han sentido eh, o han experimentado la muerte. Han experimentado la ¿Cómo es de muerte. eso? Porque, a ver, si es que te mueres, te mueres. O sea, ¿cómo es de ¿No? eso que experimento la muerte, pero no estoy muerto? ¿Cómo es Sí. esa acción? Cuéntame un Las poquito. experiencias cercanas a la muerte, vamos con las experiencias. Y eso No, yo no, no, creo no, que la no. Ojo, ojo. Una cosa es una experiencia cercana a la muerte. Ujú. Por ejemplo, Ya. como nos contaba nuestro amigo anterior, le apuñalaron, podía morirse, pero Ujú. lógicamente tuvo una intervención previa al hospital, lo salvaron. Ujú. Eso puede ser considerado justamente algo cercano a la muerte. Pero, Ya. pero vamos al hecho de que otra cosa es morirse. No, hay personas que se han muerto y se han muerto y han muerto y la han dado por muerto, incluso los médicos los han dado por muerto y otra vez han vuelto a la vida. Eso se llama experiencias cercanas a la muerte. Que incluso O los sea, un neurólogos le poquito, dicen que no es ya, una experiencia. dale. Sí, los neurólogos incluso dicen que no es una experiencia cercana a la muerte, porque estas personas cuando mueren dicen que ven una luz o ven un túnel o Ya, ven algo perfecto. o se sienten como algo, como una paz, como una calidez han sentido cuando han visto la muerte, lo han sentido. Incluso los médicos los han dado por muertos totalmente. Hay una experiencia de una persona que también era neurólogo, No, no, pero que él espérate, dijo, espérate, antes de sí, que lo sigas. escucho, lo escucho. Justamente esta cuestión de muertos. O sea, verás que ya estamos hablando que llega ese punto de la muerte. Ujú. Las personas que supuestamente, y digo supuestamente porque en realidad dar a una persona médicamente por muerta es una cosa, el que haya tenido un paro respiratorio, el que haya sucedido algo, por ejemplo, ¿cómo me explico más claramente? Alguien que, de cierta manera, han visto en los hospitales cuando la liñita que da tus latidos de repente se para, pero Sí. existe un proceso de reanimación, entonces no es que se murió y revivió, no, no existe médicamente ese término. La otra vez un doctor muy amablemente me lo explicaba. Ya cuando a alguien se le da por muerto, es una muerte como tal. Ahora, vamos al hecho de que alguien, yendo a tu ejemplo, se da esta, llamémosle muerte, de ver la luz, de sentir esa paz, de ese algo. Si asumimos que un Dios fue el que hizo eso, ¿por qué no lo hace con todos? Completamente, porque algunos tienen que vivir y otros no. Esa era más o menos la pregunta. Porque unos sí y otros no. Más que todo en esa circunstancia, ¿no? Porque Ujú. imagínate, si todos pudiéramos tener, al menos los creyentes, yo como ateo no,
¿No es cierto? Porque prácticamente Sí, por concepto yo no solo no creo en tu Dios, sino en cualquier otro Dios. Entonces a mí ningún otro Dios me hiciera ese favor. Pero a ti como creyente asumo que el tuyo te debería al menos hacer ese favor. Porque hay algunos que sí son creyentes, los escogidos, y otros para nada. pero hay experiencias también de personas que son ateos, que les ha pasado esa experiencia. Hay historias de ateos que han tenido esta experiencia cercana a la muerte. Tengo una de un neurólogo, usted iba a decir, de un neurólogo, que ¿Ya? incluso él estaba en contra de que existiera una experiencia cercana a la muerte. Eso nunca le había. Incluso él, a su carrera, incluso él decía, bueno, a mí nunca va a pasar eso. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte. La Es que una obtuvo y cosa la es tuvo. experiencia cercana a la muerte. No, es O que, sea, escúcheme, por ejemplo, te chocas en un accidente de tránsito y lo último que recuerdas es estar en el hospital. Por supuesto sí, que estuviste a pero la punto de cosa es que morirte. le cuento bien la experiencia de él. Cuando uno muere, muere el corazón, pero todavía el cerebro queda un poco vivo. Todavía queda un Sí. minuto vivo. Sí. Y justo La hay cosa una de prueba él, científica de eso. sí, que el cerebro queda vivo. Entonces, a él totalmente el corazón se le detuvo y ¿Ya? totalmente el cerebro se le detuvo completamente. Se lo dio por muerto. Completamente, tanto el cerebro como el corazón. Y lo que ¿Ya? él cuenta en su libro, porque incluso él tiene hasta un libro, arriesgando ¿Ya? su carrera misma, la arriesgó. Él incluso estaba en contra de esto. ¿Cómo va a creer que esto va a pasar? Y obtuvo esta experiencia cercana a la muerte, vio luces, vio algo como un paraíso, vio algo ahí, ¿Ya? pero solo lo vio por un instante, él cuenta en el libro, y él regresa otra vez. Y él decía, ¿qué es esto que me pasó? Porque estaba en contra de lo que él pensaba, de lo que él luchaba, ¿sí? Entonces él parece, y le dijeron que él incluso había muerto Tal vez, totalmente de su cerebro. tal vez tú podrías responderme algo. Sí. ¿Por qué razón? Y esto que voy a decir es real. Si quieren, pueden investigarlo las personas que pongan en duda lo que voy a comentar este rato. Pero ¿por qué razón? Un creyente cristiano, cuando tiene eh, estas experiencias con la muerte como las que acabas de mencionar, automáticamente tiende a asociar, digamos, cuando regresa a la vida, llamémosle mal, estoy diciéndolo mal porque en realidad no es el término correcto, regresa a la vida, o sea, en realidad eso no existe, pero de todas maneras, para que se entienda la idea. Las personas que han pasado por estas situaciones cercanas a la muerte, cuando es creyente o culturalmente conoce al Dios cristiano, tiende a caracterizar la muerte, los que han regresado, lo que la cultura les enseñó. O sea, muchos dicen haber visto este Dios que particularmente es igualito al de las imágenes de las iglesias. Si tú vas un poquito más hacia el oriente, los creyentes hinduistas, pues de cierta manera aparecen ante ellos sus dioses hindús. Pongo como por ejemplo, recién acabó de nacer en la India una niña con 4 brazos y 4 piernas y la asocian con la reencarnación de uno de sus dioses. De Vishnu creo Automáticamente, o que sea, sí, más o menos. porque eso es lo que ellos conocen. O sea, no lo asocian con el Dios de acá porque ellos no tienen idea del Dios de acá. Tal vez habrán escuchado algo como nosotros hemos escuchado algo de allá, pero de cierta manera lo asocian inmediatamente. Entonces dicen, esta fue una entrevista justamente a una enfermera hindú en la cual decía que las personas que tienen esta experiencia cercana con la muerte, en cambio allá veían a sus dioses. ¿Quién estaba viendo al Dios equivocado? ¿Ellos o los de acá? Ahí viene la gran pregunta que uno se hace. Porque de acuerdo a lo que te enseñan, tú lo ves. Tú lo ves. De acuerdo a lo que tú enseñas, tú lo ves. Esa es la gran pregunta. Pero Yo ahora, diría viene la lo gran otro. ¿Qué pasaría si estas respuesta, mi personas, estimado disculpa Ángel. que, sí, qué pasaría si estas personas que son, digamos, hindúes, ¿no? Se les llega a enseñar la religión de acá. Un ejemplo, se les llega a enseñar la religión de acá. Ellos tendrían que decir, bueno, ¿cómo? Pero si yo toda mi vida fui criado con esta religión, totalmente fui criado con esta religión, y me vienen acá a decir algo que no es. ¿Cómo uno puede saber en realidad a dónde debo ir? Porque uno se pierde. Tantas religiones, hay como cuántas, siquiera 3000 y pico de religiones en el mundo. Sí, hay Sí, bastantes, hay sí, siquiera son bastantes. 3000 y pico de religiones que hay en el mundo.
y uno se pierde. ¿A dónde rayo voy a ir? E incluso hay muchas personas que tratan de diferenciar a Dios con imágenes, porque no lo pueden ver, pero lo tratan de diferenciar a Dios con imágenes, como hacían los egipcios. Los egipcios hacían eso, lo hacían con Por imágenes, ejemplo, con un cabeza de egipcio, pájaro, de león, todo. lógicamente, por ejemplo, el origen de las pirámides, al menos por lo que nos enseñan la gente que estudia esto, el origen de las pirámides es justamente elevar el espíritu de los muertos de sus épocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos los plasmaban dando adoración a sus respectivos dioses. Ellos no tenían ni la menor idea de un dios Cristo o su padre como tal, o peor aún, un dios, alguien un poco más nuevo, pues ¿me comprendes? O el cristianismo como tal, cristianismo protestante, porque el católico fue primero, entonces el cristianismo protestante claramente tiene un dogma que cambia en cuanto a la Biblia y todo. Entonces, por ejemplo, ellos no sabían nada de esto. Ellos no pueden haberle visto a Jesucristo en sus alucinaciones, en sus sueños. Ellos han de haber estado viendo a Anubis, han de haber estado viendo a Osiris, Arra, arra. a Ra, exacto. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, al final de cuentas, ¿cuál fue el Dios verdadero? ¿Ellos? Fueron cosas que ¿Los ellos de les los enseñaron. hindús? ¿Los hindús o el tuyo? O, por ejemplo, también vamos con los griegos. No, pero eso digo, ¿cuál entonces sería el Dios verdadero? ¿El de ellos? Porque al finalmente ellos también tendrán muchas historias de haber visto a sus dioses. Los hindús, porque al final de cuentas también son dioses muy antiguos y hay historias de personas que vieron a sus dioses, o los que nos unen culturalmente, los de acá. Bueno, En lo que yo realidad, te voy a ¿cuál decir, Dios espero existe que entonces? no, sí, espero que lo que te voy a decir no vayas a tomarlo a mal. No, esta es mi forma de pensar en esta parte, ¿no? Nosotros creyentes creemos que hay alguien, un adversario, que lo denominamos como Satanás, el diablo, o dicen Lucifer, ¿no? Que incluso él puede tomar hasta muchas formas puede tomar, con tal de engañar al hombre como sea. No puede ser. ¿Y por qué el diablo no es el tuyo? Y el Por verdadero, lo, por ejemplo, sea Mahoma Mahoma fue un o profeta. Alá. Mahoma fue un profeta de Dios. Y fue un profeta de Entonces, Dios. Alá, Sí. Es que Alá es Dios mismo, sino que se lo nombra con otro nombre, es el mismo Dios. Porque pero Mahoma fue claramente, no, profeta de no, Dios, pero, entonces, por ejemplo, tú crees en Alá, pero, pero tú sabes que el Corán son los 5, está incluso en el Corán, son los 5 libros de Moisés primero. ¿Sabes todo eso? pero de todas maneras, el punto no es ese. El punto es que cuál representación de Dios es la verdadera, la tuya. Tanto el de Mahoma, incluso el de Mahoma es el de los cristianos, porque Mahoma fue un profeta de Dios. Fue un profeta más. Como todos los profetas que Esa, tuvo, puso esa, por esa, todas no partes. fue, esa no fue la pregunta. A ver, a Simplemente ver. A ver, cambiamos ¿cómo el no fue? A ejemplo ver, nada más. sí, La pregunta explícame. fue, A ver. ¿cuál Dios, si al final de Ujú, cuentas todos presentan las mismas experiencias en ujú, distintas épocas y en distintos ujú. dioses, la misma experiencia? Si tenemos al final de cuentas personas que en su cultura, en sus historias, justamente en sus versiones, cuentan la misma experiencia, pero de lo que conocen, ¿qué garantiza entonces que el tuyo sí sea el verdadero? Bueno, Dios, en la Biblia hay una parte que habla de cómo podemos saber de Dios. Si yo, por ejemplo, quiero saber de Dios, ¿a quién creo que debo preguntarle? ¿A quién Esa le no debo fue la preguntar? pregunta. Yo sé que tú tienes un Dios. ¿Cómo Sí. sabes que justamente el tuyo, si es el verdadero, si al final de cuentas otras personas con otros dioses han tenido la misma experiencia? Hay que saber cómo fueron sus experiencias también, si fueron igual a la mía. Es que estamos hablando de la experiencia que tú mismo propusiste sobre la mesa. Sí. Regresar, llamémoslo entre comillas, pongo Mm, regresar de la muerte. O sea, justo esa experiencia que clínicamente se te para el corazón y mm, te ayudan a regresar. Entonces, ese hecho de ver la luz, todo eso. Entonces, nuestra cultura tiende a ver esa luz o a ver este paraíso, cosas así. Nos cuentan los que han revivido y las experiencias, por eso te decía, justo una enfermera de la India comentaba que esas experiencias eran igualitas, pero viéndoles al dios Vishnu, al dios Indra, al dios Ganesha. Entonces, mm. si al final de cuentas ellos ven a su dios y tú ves al tuyo, ¿cuál es el verdadero?
Para mí es el verdadero, bueno, para mí sí es el mío verdadero, porque hay una razón que tenemos los creyentes. Tenemos O sea, al una final de herramienta cuentas, clara que todos los tenemos que dioses, decir. bajo esa lógica, No, entonces todos los no, es que dioses tenemos, existen. escúchame bien, tenemos una herramienta nosotros para poder llegar a Dios. ¿Cuál es esa herramienta? La oración. La oración. Esa es la herramienta. O sea, Tenemos yo todo. no sé si has visto, pero esa serie de ceremonias, de oraciones, la tienen las religiones en general a sus Ujú. respectivos dioses. O sea, es la misma herramienta que cada uno de ellos dice que utiliza para comunicarse con su Dios. Porque el Pero de tu Dios utilizan sí la es el mayoría verdadero. como algo repetitivo. Por ejemplo, yo como padre, bueno, pues mi hijo, si mi hijo se quiere comunicar conmigo, yo no creo que me lo No, no, utilice no, 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 repeticiones. no, Ok, no, no, no. A papá, ver, a ver, a ver, a quiero ver, hablar a ver, contigo. No espérate, utilice espérate, espérate. repeticiones. A ver, voy a esa parte. Yo creo que, a ver, creo que no me estás entendiendo porque, pero mire, No, no yo por sé, ejemplo, cuando yo creo que tú no me sí, estás entendiendo. O sea, en a realidad, ver, vamos hablando de frente, a ver. la oración que tú lo estás proponiendo como tal, Ujú, la oración ujú, existe para muchos dioses y para muchas religiones. Es ya, justamente el medio de ujú, comunicación, como ustedes lo llaman, para su sí, Dios. ya, el medio, ya. Creyentes hinduistas lo hacen como creyentes cristianos. Ujú, ¿Ya? ujú. ¿Por qué tú, si está bien, por qué eso garantiza que tu Dios sí existe o es el verdadero y no los otros, si al final de cuentas es lo mismo? En la forma, porque Ujú, claro, el uno es un Dios y el otro es otro Dios, o sea, no nos metamos en eso. En la forma ujú. es absolutamente lo mismo. Como te digo yo por medio de la oración, yo sé que es Dios porque Dios me responde. Y como Dios responde a una persona cuando por medio de una oración. Incluso la misma Biblia te A lo dice ver, como cuando Dios veamos si es responde. lo mismo. A ver, Ya, rápidamente, experimento rápido para ver a si es ver, lo mismo. vamos. Tú dices que tú hablas con Dios y Él te responde y por eso sabes que ese es el Dios. Porque es igual que comunicarse como una Porque la persona, ¿no es Biblia cierto? dice cómo Él te responde. ¿Cómo Tú sabes dijiste, cuando es lo cómo te, mismo, ¿no es cierto? ya, sí, cómo uno puede saber cuando hay Ya, una respuesta que es de entonces, Dios? si es lo Ujú. mismo que comunicarse con una persona, por ejemplo, Ángel, ¿cuántos años tienes? Mi edad, 37 años. 37, perfecto. Me respondiste tú a mí. Hasta ahí Ujú. va la mitad comprobado. Vamos Ya. la otra mitad. Dices que es lo mismo comunicarse con Dios. A ver, Dios, apaga la luz que me está iluminando para demostrar que estás aquí. O A ver, háblanos en este live. a ver, Espérate, creo que démosle cinco ahí me segundos voy. porque posiblemente debe llegar la información. No, no hay la ¿Verdad? velocidad en megas o enteras, no sé. A ver, déjame ver. A ver, a Algo ver, debe a ver. suceder. Creo que me No es lo tomaste mal. mismo. No, a ver, creo Mira, que me es que tomaste no es lo mal. mismo. No, es que me tomaste mal. A ver, yo te puse fue un ejemplo. No te estoy diciendo que es casi igual. Te pongo un ejemplo, como cuando un hijo se quiere comunicarse con su padre. Pero es que Yo no un utilizo ejemplo palabras es algo que repetitivas, podemos llevarlo a la práctica. O sea, lógico. O sea, te estoy hablando de la forma, lógico, ¿no es escucha. cierto? Sí, te estoy Entonces hablando estoy de la forma de poniéndolo a la práctica y no funciona. Entonces no es lo mismo. no, Entonces es está que no mal le el puedo dar una ejemplo. orden a Dios y decir, oye, Dios, hazme parecer un pastel porque tengo hambre en estos momentos aquí. Oye, pero a ti te contesta. Yo lo que esperaba A era que ver, me conteste nada más. sí, pero es que no te va a contestar cuando uno quiere, no cuando te dé la gana, no cuando Dios no te contesta cuando quiere. Él tiene su momento exacto y un momento de contestar y cómo hacerlo. Entonces no es lo mismo, porque tú sí me contestaste cuando yo te pregunté. Por eso, escúchame, te estoy diciendo, te puse por un ejemplo. No vas a comparar Listo. a un ser humano con un Dios, pues. Ángel, agradezco muchísimo No, la un gustazo igual, intervención. de verdad la pasé un ratito muy chévere, igual. No, Gustazo. abrazo, gracias por la paciencia y todo. Así No, que un no, abrazo, ojalá tranquilo, puedas seguirme muy acompañando. bueno. Igualmente, disculpa por la voz nomás. No, tranquilo. La muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo percibes la muerte? No sé qué te pasará después de la muerte. La muerte es un miedo que tenemos el ser humano como tal y está bien. Cualquier ser viviente tiene el llamado instinto de supervivencia, o sea, busca la manera de sobrevivir, no de morirse. Entonces, por ese instinto propio biológico que tenemos cada uno de nosotros, desde el animal más primitivo hasta los animales más evolucionados, ¿sí? Entonces, la muerte. ¿Por qué razón como creyentes tienen una concepción de algo y la gente no creyente pues tiene otra visión de la misma?
Tratemos de entender un poquito. Así que doy el paso. Muy amables, gracias por la paciencia. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Para que quede constancia, ¿ateo o no ateo? Creyente, ya hemos hablado otras veces. Claro que sí. Creyente, desde tu punto de vista como creyente, ¿qué ¿Ya? pasa cuando nos morimos? O sea, y déjame reformular la pregunta porque tal vez la estoy haciendo mal. No desde tu ¿Ya? punto de vista como creyente, porque hay, de una se lanzan a la Biblia o se lanzan a justamente la creencia como tal. No, no, no. De tu punto de vista como una persona pensante y el conocimiento que manejes, ¿cómo percibes tú la muerte? Lo percibo como una experiencia que se transforma en un límite o podríamos decirlo, en uno de los miedos más grandes del ser humano. Y también una certeza, porque sabemos que vamos a sufrir, sabemos que va a pasar el tiempo y nos va a afectar y sabemos que nos vamos a morir, ¿cierto? Ya. El vamos a sufrir le podría poner entre paréntesis porque en realidad, suponte una muerte súbita. Pues No, ya pero no me refiero a la muerte, no me refiero a la muerte, al sufrimiento ligado a la muerte, sino que en la vida, en general, desde que nacemos hasta que morimos, sabemos que vamos a pasar por sufrimiento. Es inevitable sufrir. Por la muerte de un ya. familiar, porque tuviste un rompimiento Entonces, amoroso. Entonces, perfecto. la muerte Entonces, igual es un límite. entonces, un límite como tal. Ahí se acabó todo. No, pero desde mi punto de Ya. vista, te quiero poner una ¿Por palabra qué? para que la podamos reflexionar. El tema de la trascendencia, que es ir más allá de la propia existencia. Tú, como ateo, ¿puedes trascender? Perfecto. La trascendencia. El hecho que tú creas en Dios no te hace trascender a ningún lado. O no hay pruebas, constancia, evidencia de que hayas trascendido a ningún lado. No, no las Ahora, hay. justamente permíteme ir a la trascendencia desde el punto de vista que yo le veo como ateo. Sí, me encanta. Trascender es que, solo por tomar un ejemplo, o sea, espero que en otras cosas lo haga, no tanto en esto, pero solo es el ejemplo. Yo trascendería si el día que me muera, mi página o mi pensamiento pueda ser llevado a más personas en pro del bien común. Exacto. Y cuando se dé eso, pues digan, mira, esto dijo Ateo Digital o esto dijo Asdrúbal. Ese momento trascendería. O un ejemplo un poquito más particular. Por ejemplo, que mis enseñanzas, padre e hijo, mis enseñanzas de familia, luego las pongan en práctica mis hijas o la gente que me conoció. ¿Me comprendes? Entonces ese momento, aun cuando yo ya me morí, trascendí porque mi pensamiento fue más allá de mi vida como tal. Entonces yo le veo eso trascender. Puedes trascender, claro, si haces algo significativo. Hasta ahora tenemos gente a las cuales llevamos de enseñanzas a cabo, gente que ya murió hace miles de años atrás. Entonces Claro, esa por idea ejemplo, y esa persona ha trascendido. Exacto, históricamente hay muchos personajes que han trascendido. De hecho, tu propio nombre es de un personaje histórico que nosotros recordamos. Perfecto. Maravilloso. Pero Asdrúbal era hermano de Aníbal y lo recordamos por la historia, ¿cierto? Pero mira, yendo justo a lo de trascender. Tu trascendencia como creyente, ¿a dónde trasciendes? Primero, trasciendo en el recuerdo que dejo, ¿cierto? En la sombra que dejo. Nuestra sombra es más grande. Pero eso queda en vida. O sea, eso queda a la vida que queda. Entonces queda en este mundo, queda en esta existencia. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué otra trascendencia existe? Adhiero a la religión católica específicamente. Y el católico cree que existe el cielo, el infierno y el purgatorio. Pero es una experiencia particular, distinta a otras religiones, porque, no sé, piensa tú en el hinduismo que cree en la reencarnación, ¿ya? Hay una concepción de alma que es dualista, ¿cierto? Que está el cuerpo que tiene que separarse del alma. Un poco Platón, un poco la experiencia platónica. Y está el cristianismo que toma la filosofía de Aristóteles, en donde plantea que el cuerpo es una unidad sustancial con el alma. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se muere, el alma abandona el cuerpo,
Y la resurrección no es irse al cielo, al infierno, al purgatorio, sino que es que el alma vuelva a formar una unidad sustancial con el cuerpo para vivir eternamente. Entonces, estamos lejanos a la idea de que cuando uno se muere llega a una nubecita O sea, donde muy le canta a Dios. bonito las personas que lo dijeron, muy conocidas, muy populares, pero llevándolo a la realidad, ¿qué Llevándolo a la tenemos? realidad, ¿te refieres a quién se va al cielo, al infierno, al purgatorio? No, mejor esa es la parte utópica de todo esto. La realidad, o al menos yo le vi ese punto y lo defiendo y esperaba otro. O sea, el que yo defiendo es que la trascendencia que nosotros tenemos es el hecho de que nuestro nombre o nuestras ideas vayan más allá de nuestra muerte. Ahora, yo esa es la única trascendencia que entiendo y que le veo. Yo quiero entender tu trascendencia. Yo sé que filósofos y todo han dado un punto de vista y un concepto sobre la trascendencia, pero ninguno de ellos, o sea, regresamos como a la trascendencia del Dios cristiano, que me ofrece un paraíso, pero nadie lo comprueba. O sea, al final de cuentas, ¿qué otra trascendencia hay que aparte que la que mencioné? Para mí, el trascender es una cosa, que es lo que tú mencionas y lo que estamos de acuerdo todos. O sea, sabemos que vamos a dejar una huella. Sin embargo, yo por mi fe adhiero a eso, a que me voy a morir y que espero, ¿cierto? Por las obras, ser salvado y obviamente llegar a este cielo. Sin embargo, como estamos hablando de fe, que es el creer en una realidad que no se ve, no te puedo dar una explicación. Yo adhiero a eso, ¿me entiendes? Ya, no, clarísimo. No me queda Eh, más que agradecerte, igual la paciencia, no, y debería estar ojalá puedas seguirme acompañando. porque muchas veces no, obviamente no vamos a estar de acuerdo en cosas que son tan trascendentales, pero la experiencia de la trascendencia la comprendemos todos. Y a mí me parece que eso es único, el poder, siempre lo digo, el poder estar de acuerdo en algunas cosas a pesar de que tú no eres creyente, yo sí. Así, igual te Un agradezco la abrazo. experiencia, Arturo. Bueno, y seguimos. El tema de hoy, la muerte. Oliván, bienvenido. Un seguidor de este humilde canal ateo. Sí, él es ateo. Así que danos tu punto de vista y tu referencia para ti de alguien que no cree en un Dios. ¿Qué termina siendo la muerte? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola amigo, buenas noches. Yo creo que un humilde seguidor para un gran canal y una gran Oh, persona como tú. gracias, compadre. Estaba escuchando a las otras personas y el señor que recién acaba de bajar. Yo como ateo tengo muy claro lo que es la muerte. Primero que nada, la gente habla cuando yo me muera. Yo les digo, ustedes no van a saber cuándo se mueran. Entonces, yo muy difícilmente voy a poder decir cuando yo me muera. Partamos de esa base. Los demás se van a dar cuenta cuando yo me muera. Yo ni siquiera lo voy a saber. Eso, primero que todo. Segundo, ¿qué es la muerte para mí? Muy simple. Es la culminación de mi vida. Tan simple como eso. La muerte para mí es la culminación de mi vida. Una vida llena de amor. Bueno, me asemejo mucho a ti, yo también tengo hijas. Entonces, tú hablas de tu hija, también tengo hijas. De una vida, la culminación de una vida llena de amor, de mis hijas, de mi esposa, de una familia muy bien constituida, siendo que soy ateo, con muchos valores humanos, no cristianos, siendo que soy ateo, y que hemos sido muy felices en conjunto, no solamente nosotros, sino en conjunto con quienes nos rodean. Tengo una experiencia muy cercana a la muerte. El 10 de diciembre falleció mi suegro, una persona que yo amaba mucho y él a mí Sintiéndolo mucho. también. Muchas gracias, amigo. Es un gran dolor cuando uno pierde a un ser querido, a un ser amado, pero es eso, es la culminación de una vida hermosa, con mucho sacrificio, lógicamente, como todos los seres humanos, pero no más que eso.
Pero lo que sí rescato de la conversación anterior, que hay una trascendencia, y la trascendencia de lo que él nos dejó, su amor, su recuerdo, el respeto. Se hacen muchas tallas de los suegros, los yernos, la nuera, y en este caso yo rescato de él el respeto que él tuvo hacia mí como yerno, la valoración que tuvo hacia mí como hombre, y yo también lo valoré mucho como hombre a él. Él nos dejó mucha enseñanza a través del ejemplo y de las conversaciones filosóficas y científicas que tuvimos, pero él trasciende porque él queda en el recuerdo amoroso que nosotros tenemos de él. Entonces él trasciende como persona. Él sigue viviendo con nosotros, en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, en nuestras conversaciones del día a día. Él sigue con nosotros lo mantenemos presente, pero no más allá de eso. Él, él no trasciende porque hay una vida eterna, eso no está comprobado y esto es lo que yo La tampoco creo. trascendencia es aquí. O sea, el La objetivo es que esas trascendencia, ideas, esas enseñanzas queden para las personas que están en vida. Esa es la los que trascendencia, más continúan. no esperar un paraíso o esas cosas. Mira, y qué bueno que estamos tocando este tema, porque hace mucho tiempo quería explayarme con respecto a esto. Los creyentes en general, qué linda familia tienes tú. Yo también tengo dos mujeres. Gracias. Las mías son más grandes, de 24 años y 20 años. Y 21, perdón. Entonces, mira, lo que yo te decía con respecto a la muerte, a mí me llama mucho la atención, pero mucho la atención, que los creyentes hablen de la vida eterna, que ellos trascienden y mueren para una vida eterna, donde ahí ellos van a ser felices y el que se porta mal se va a ir al infierno. Entonces, supuestamente, ellos hacen hasta lo imposible por portarse bien en esta vida para obtener la vida eterna. Entonces yo me pregunto, y les preguntaría a ellos, a tanto como católicos, evangélicos, testigos de Jehová y otras religiones cristianas, de creyentes, de por qué cuando alguien se muere, uno de sus familiares se muere, ¿por qué no hacen una fiesta? ¿Por qué todos están llorando? ¿Por qué todos se visten de luto y se visten de negro? Y la viuda llora, y la madre llora, y los hijos lloran. Si yo supiera, si yo tuviera la certeza que ellos dicen tener, de que hay una vida eterna que es mucho más feliz que esta, cuando se muera mi suegro, cuando se muera mi madre, cuando se muera un hijo mío, te aseguro que yo haría una fiesta y tiraría de la casa por la ventana, porque partió uno de los míos para ser felices, fue un elegido para ser feliz, y no estaría llorando. Y lo que hacen los creyentes es lo mismo que Excelente yo hice, reflexión. es lo mismo que yo hice cuando falleció mi suegro y mi suegra. Hay una diferencia de un año y tanto con la muerte de mi suegra y con mi suegro. Imagínate el dolor que eso significa para mi señora esposa. Y lloramos juntos y lo seguimos llorando hasta el día de hoy. Y cuando a los creyentes se le muere a alguien, hacen lo mismo que yo el ateo. También lloran a sus seres queridos. ¿Por qué no hacen una fiesta, digo yo? Entonces, lo invito a reflexionar a las cosas que ellos dicen. O sea, hay una vida eterna donde van a ser felices. Bueno, hagan la fiesta. Espero la fiesta y invítenme para yo ser partícipe de tu alegría. Pero no hay alegría. Entonces, ¿dónde queda la creencia que ellos tienen? No sé Así qué es. opinas tú al respecto. No, totalmente de acuerdo y sin nada más que acotar, al contrario, con tu reflexión, con tu postura tan atinada, no me queda más que aplaudir a lo que has dicho. Agradezco muchísimo la paciencia porque desde antes estás esperando pasar y sobre todo con lo que dijiste sin acotar nada más. Igualmente doy el cierre a este live, Iván. Muchísimas gracias. Gracias por Un tu aporte. abrazo, un abrazo y gracias por permitirme subir y un saludo a tu hermosa familia. Gracias, hermano. Igualmente. Un abrazo. Pasa bien. Y bueno, esta es una noche más de Ateo Digital. Gracias por la compañía. Gracias por la paciencia. Aún después de las denuncias de los amorosos creyentes, pues seguimos haciendo lives. Ustedes, si ayudan compartiendo, esto llegará a más gente. Y pues, bueno, una pregunta muy rápida. Estamos pensando ver si un
día hacemos un live junto a mi hija para que ella cuente una anécdota que tuvo con gente creyente y pues anécdotas, experiencias, ¿no? Después de todo, de eso se trata. Pues si es que le gusta, pongan sí, si quieren ver una transmisión, un live junto a ella, pónganlo rapidito que ella está leyendo, no está escuchando porque estoy con audífonos, pero está leyendo para ver si es que les gustaría que ella participe como invitada en una entrevista en uno de mis lives, para que ustedes puedan hacer preguntas y todo. Entonces, un abrazo, nos estamos viendo y síganme en mis redes sociales, ahí avisaré el momento que vayamos a hacer previo aviso, el live junto a mi nena. Chao, buena noche, ateos y no ateos. Un abrazo. Well,